Bueno, chicos, les comento que no sé si ya se habrán fijado, pero las notas del taller están en campus virtual desde ayer, creo. Y las notas de las pruebas las voy a tener, yo creo que mañana. Mañana o si no más tardar el viernes, pero esta semana seguro. Así que eso respecto a las notas. ¿Qué más? Este viernes hay ayudantía, ya para que vayan a revisar estos temas, esta unidad que vamos a terminar hoy día, que es equilibrio cuerpo rígido. Ya, hoy día igual tenemos acá una clase puramente de ejercicios porque la materia ya la terminamos de revisar. O sea, no es más que lo que vimos las dos clases anteriores, las ecuaciones de equilibrio y identificar bien los apoyos, los distintos tipos de apoyos. Así que hoy día vamos a ver dos problemas que plantean situaciones que me gustaría comentar, ya para que ustedes la tengan dentro de sus herramientas para enfrentarse a problemas de este tipo. Y eso, son solamente dos ejercicios, uno en el plano y otro en el espacio, así que probablemente andemos bastante rápido hoy día. Ya la próxima semana partiríamos con la unidad siguiente, que es un poco más densa, que es análisis de estructura. Y que por supuesto es vital para tener éxito en esa unidad manejar a la perfección lo que es equilibrio de cuerpos rígidos. Porque vamos a ver que una estructura en el fondo es una unión de varios cuerpos. Y acá estamos analizando un cuerpo como un todo. En la próxima unidad vamos a ver estructuras que están formadas por varios elementos. Entonces es importante manejar estos conceptos, ¿vale? Así que bueno, el primer problema, que es este de acá, dice lo siguiente. La porción superior de la grúa consiste en el brazo AB, ¿cierto? Que este brazo horizontal, que es soportado por un perno en A, y el cable BC unido al soporte CD. O sea, este mástil que hay acá justo en el punto A. Si la carga de 5 kN está soportada por otro cable que pasa por la polea en B y luego por la polea en D, determina la magnitud de la fuerza resultante que ejerce el perno sobre el brazo, ahí me equivoqué en redactar, el perno sobre el brazo en A para el equilibrio y la tensión de la cuerda BC. Desprecia el peso del brazo y la polea B tiene un radio de 0,1 metros. Así que vamos a resolver este problema. Este es el segundo que vamos a ver después. Vamos a partir por este. Ya, entonces, como buen primer paso, ¿cierto? A la hora de resolver un problema de equilibrio, lo primero siempre será construir el diagrama cuerpo libre. Ya, eso la mayoría de las veces, o en realidad siempre, es así. Así que tenemos que construir el diagrama de cuerpo libre. En este caso, vamos a construir el diagrama cuerpo libre del brazo AB. Ya lo voy a tratar de dibujar. No con mucho detalle, pero... A ver, mejor dibujo un cuadrado. Ya. Ese sería el brazo, no voy a dibujar las barras que tiene al medio, para no complicar. Pero ya, este sería el punto A, ¿no es verdad? Este sería el punto A y este sería el punto B. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos actuando sobre este brazo? ¿Qué fuerzas se identifican? La fuerza de 5 kilonewton. Ya, la fuerza 5 kN. Ahí hay un tema
que es principalmente por el que me interesaba revisar este problema, y es que acá, si tú te fijas, la fuerza de 5 kN está actuando sobre la polea, y la polea está conectada al punto B. Entonces ahí hay que hacer un pequeño juego, súper simple, pero que hay que tener claro, para traspasar la fuerza de la polea al punto B. Así que vamos a hacer aparte el diagrama cuerpo libre de la polea, ¿vale? Y claro, como dice el compañero, sobre la polea tenemos la fuerza de 5 kN. 5 kN, que estaría apuntando hacia abajo, ¿verdad? Ahí estaría. Ya. Pero sobre la polea está en contacto el cable también en otro punto, ¿cierto? Que sería el cable que va hacia allá. En realidad el mismo cable, pero está en contacto en esos dos puntos. Entonces ahí ese cable, de este punto acá, tiene que transmitir una tensión también, ¿ya? Y esa tensión, por varias razones, tiene que valer también 5 kN. Eso es así por, como digo, por varias razones. La principal es que acá estamos trabajando con cables ideales, ¿cierto? Y los cables ideales transmiten la misma fuerza en todos sus puntos. Otra razón, más matemática, probablemente es que si yo hago, por ejemplo, la sumatoria de momentos en la polea respecto al punto B, o sea, sumatoria de momentos respecto al punto B, igual 0, yo tendría la tensión por el radio menos los 5 kN por el radio, igual 0, y si despejo acá, súper sencillo, me daría que la tensión también vale 5 kN. ¿Sí? Así que esas serían las dos tensiones que están en contacto con la polea. Pero además hay otro punto de contacto entre dos cuerpos, ¿cierto? Que es el punto B. El punto B une la polea con el brazo. Entonces, al haber dos cuerpos en contacto, ahí, ¿cierto? Tienen que haber fuerzas. Siempre que hay contacto, hay fuerzas. Entonces, para que esta polea esté en equilibrio, sobre este punto de contacto tiene que haber una fuerza de 5 kN hacia arriba y tiene que haber una fuerza de 5 kN hacia la derecha. ¿Sí? De esta manera aseguramos que la polea esté en equilibrio tanto traslacional como rotacional. Pues si no añadimos estas fuerzas que hay en B, ¿cierto? En realidad estas fuerzas que hay en B yo las podría haber planteado como incógnitas, como Bx y Bi, por ejemplo, y luego, al aplicar las ecuaciones de equilibrio, por ejemplo, sumatoria fuerza en I igual 0, me hubiera quedado, ¿cierto? B sub I menos 5 kN igual 0, y de acá despejo que B sub I vale 5 kN. Solamente que acá, ¿cierto? La ecuación es tan simple que se puede dar por sentado el valor desde el principio. Pero al final todo sale de las ecuaciones de equilibrio. Lo mismo con la sumatoria fuerza en X, yo podría haber hecho, ¿cierto? Igual 0, V sub X menos esta tensión de acá, menos 5 kN igual 0, y esto me da V sub X igual a 5 kN. ¿Vale? Entonces, aquí sí estaría el diagrama de cuerpo libre completo de la polea. ¿Ya? Perfectamente hecho. Tenemos las tensiones y tenemos las fuerzas del punto de contacto del perno, ¿cierto? Que une la polea con el brazo. Pero, ahora, para traspasar estas fuerzas al brazo, que es el cuerpo que a mí me interesa, ¿cierto? Tengo que hacer uso del principio de acción y reacción, ¿vale? O sea, por ejemplo, esta fuerza Bx que hay acá, sobre la polea, esta fuerza que hay acá, es la fuerza que ejerce el brazo sobre la polea. Entonces, por el principio de acción y reacción, la polea va a ejercer sobre el brazo una fuerza de igual magnitud, igual dirección, pero sentido opuesto. O sea, tendríamos aquí B sub X 5 kN. Vale lo mismo, 5 kN,
sigue teniendo la misma dirección, que en este caso es horizontal, pero en vez de ir hacia la derecha, aquí va hacia a la izquierda. Y lo mismo pasa con la componente vertical. Si aquí va hacia arriba, sobre el punto B, va a ir del brazo, va a ir hacia abajo. Va a ir hacia abajo. Aquí tendríamos B sub I, 5 kilómetros. ¿Sí? Así quedaría entonces las fuerzas que le transmiten la polea al brazo en el punto B. Esa es la lógica. Construyo el diagrama cuerpo libre de la polea y luego con el principio de acción y reacción traspaso esas fuerzas al brazo, que es el cuerpo que me interesa. Y bueno, luego aparte de las fuerzas de la polea, tendría, ¿cierto? La fuerza que hace el cable, que hace el cable BC, que sería un cable que va hacia acá. Vamos a llamar a esta fuerza tensión, tensión BC. Y por último también en A tenemos un perno, así que eso es un apoyo fijo interno. Así que eso, ¿cierto? También significa que debiesen haber dos reacciones. Una reacción horizontal y una reacción vertical. Vamos a llamarlas A sub X y A sub Y. A sub X y A sub Y. Y ahí sí tendríamos completo el diagrama cuerpo libre del brazo. Y ahora simplemente sería aplicar las ecuaciones de equilibrio. Ya, entonces vamos a aplicar primero sumatoria de momentos respecto al punto A igual a 0. ¿Por qué el punto A? Porque ahí elimino, ¿cierto?, el momento que hace A sub X, A sub Y y también B sub X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas pasan por el punto de aplicación, o sus líneas de acción pasan por el punto de aplicación. Entonces tendría el momento que hace B sub I de 5 kN por 5 metros. Esto estaría en sentido horario, si no me equivoco. En sentido horario. Y luego tendría menos la componente vertical de la tensión BC. ¿Ya? La componente vertical. Y esta está en un triángulo que tiene 5 metros de cateto horizontal y 1,6 de cateto vertical. Si calculo la hipotenusa, esto me da raíz de 27,56. Así que la componente vertical valdría 1,6 sobre raíz de 27,56. Y el brazo sigue siendo el mismo, sigue siendo 5 metros. El sentido de antihorario sí que es negativo y la componente horizontal, ¿cierto?, no hace momento porque pasa por el punto A. Sí, las voy a dibujar yo creo para que quede un poco más claro. Aquí tendríamos la componente vertical y la componente horizontal que va hacia... Aquí pasa por el punto A, así que no hace momento. Así que bueno, acá se despeja. Puedo eliminar los 5 metros porque ambas tienen el mismo brazo. Y me daría que la tensión BC tiene un valor de 16,4 kilonewtons. Y bueno, luego las otras dos ecuaciones son la sumatoria de fuerza. Puedo partir por sumatoria de fuerza ni igual 0. Aquí tendríamos, ¿cierto?, A sub I más la componente vertical de la tensión, que son 16,4 kilonewton por 1,6 sobre raíz de 27,56.
menos los 5 kilonewton de estos de acá, que le ejercían la polea sobre el punto B. Y esto es igual a 0. Así que despejamos A sub I y esto me debiese dar 0. Sí, me debiese dar 0. ¿Por qué? Porque si se fijan acá ya había una igualdad, como ambos tenían el mismo brazo, acá me daba que la tensión, la componente vertical de la tensión era igual a los 5 kilonewton. Entonces esto de acá me va a dar 0. Y despejando A sub I me va a dar 0 también. ¿Vale? Eso. Y me falta una ecuación de equilibrio, nada más, que sería la sumatoria de fuerzas en X. Y ahí, ¿cierto? Tendríamos igual a 0. Tendríamos A sub X menos la tensión horizontal, 16,4 por 5 sobre raíz de 27,56. Y luego tendríamos menos 5 por la fuerza de la polea. Menos 5 kilómetros. Esto igual a 0. Así que esto me debiese dar A sub X igual a 20,6 kilonewton. Lo voy a comprobar porque me saltó una pequeña duda. 16,4 por 5 dividido en raíz de 27,56 y más 5. Sí, está bien. Ya, y bueno, eso sería el problema. Creo que calculamos todo. Podríamos consolidar un poco el diagrama cuerpo libre. Así que me lo voy a traer para acá. Ya, entonces, sobre el brazo tendríamos A sub X tendríamos A sub X, ¿cierto? Con un valor de 20,6. De 20,6 kilonewton. No hay componente vertical, así que no la voy a dibujar. Luego tendríamos la tensión. Con un valor de 16,4. 16,4 kilonewton. Y bueno, el ángulo lo vamos a calcular. Que es la tangente negativa de 1,6 sobre 5. Eso da 17 grados. 17,7 grados. 17,7 grados. Y luego tendríamos la fuerza que ejerce la polea sobre este cuerpo. Que es cierto, es una fuerza que va hacia la izquierda y hacia abajo. Hacia la izquierda y hacia abajo. O sea, vendría algo así. Y esto tendría un valor de raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Porque las dos componentes, ¿cierto? Valían 5. Ya, eso me da 7,07. 7,07 kilonewton. Y el ángulo, ¿cierto? Es de 45 grados. Así que ese sería el problema resuelto.
¿ya? Calculamos las reacciones y consolidamos los resultados entregando lo que interesa en una fuerza, ¿cierto? Que es lo que interesa en una fuerza, que es su dirección y su magnitud. Dudas, consultas con este ejercicio. En realidad lo interesante acá y lo distinto era el tema de la polea. Ya, por eso me interesaba revisarlo, porque las poleas transmiten la fuerza de esa manera. O sea, es necesario hacer este paso previo para traspasar la fuerza correctamente de la polea al punto. Y luego hacer el diagrama corpo libre, lo demás es lo mismo. eh, Aplicar las ecuaciones de equilibrio y ya está. No sé si alguien tiene alguna duda antes de pasar al problema siguiente. Profe, una consulta. Ujú. ¿El resto de los brazos no ejercería algún tipo de efecto sobre estos resultados? ¿O lo vemos como un caso ideal nomás? Lo que pasa es que, claro, como dices tú, en el punto A hay una conexión múltiple. Está conectado el brazo AB, que es el que estamos analizando, está conectado con este mastil de acá arriba y está conectado con este brazo que viene en diagonal hacia abajo. Esos dos brazos se conectan en el perno y transmiten al brazo que estamos analizando estas fuerzas de acá. ¿Sí? O sea, en el fondo sí estamos considerando lo que hacen esos brazos a través del perno, que es el que transmite la carga que se ejerce entre los tres. ¿Vale? Ok, se entiende. Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ya. Pasamos al siguiente problema entonces. Ya, el siguiente problema, un problema tridimensional, que dice el malacate mostrado en la figura. ¿Cierto? Malacate es como esta especie de palanca que se usa para subir una carga. Generalmente esto va conectado a un motor, ya, y eso sube la carga automática. Se ejerce una fuerza en el brazo, ¿cierto? Como esta que está acá, para ir subiendo la carga de aquí. Entonces, dice, está soportado por un cojinete de empuje. Ya, este es un cojinete de empuje. Y es en A, y un cojinete simple en B. Que no puse las letras, ya, se me olvidó. Este es el punto A y este es el punto B, por si acaso. Lo voy a corregir en la diapo antes de subirlo. Este es el punto A y este es el punto B. Cojinete de empuje y cojinete simple. Y hay que recordar entonces las reacciones que ejercen cada uno de este tipo de apoyo, los cuales están adecuadamente alineados sobre el eje. Determine la magnitud de la fuerza vertical P que debe aplicarse en el mango para mantener en equilibrio una carga de 100 kilogramos. De 100 kilogramos. También calcule las reacciones en los cojinetes. ¿Ya? Entonces, lo primero de siempre, diagrama corpo libre. En este caso lo voy a construir sobre este dibujo, porque es un poco complicado dibujarlo de nuevo. Así que tenemos, bueno, la fuerza P, que ya está dibujada. Luego tendríamos el peso de la caja, ¿cierto? Que se transmitiría a nuestro elemento mecánico en este punto. ¿Cierto? Ese peso tendría un valor de... un valor, ¿cierto? De 100 kilogramos por 9,81. O sea, 981 newton. 981 newton. Y luego tendríamos, ¿cierto? Los cojinetes. Y tendríamos, ¿cierto? ¿Alguien tiene prendido el micrófono?
Ya, cierto, sobre el cojinete simple tendríamos una reacción en I y una reacción en Z. O sea, vamos a poner una reacción hacia acá. ¿Cierto? Y esto deja libre el movimiento a lo largo del eje. Este movimiento queda libre, así que no hay reacción en ese sentido. ¿Sí? No hay reacción en ese sentido. Tendríamos entonces acá, tendríamos aquí, este era el punto B, vamos a llamar B sub I y B sub Z. B sub Z. Y en el cojinete en A sucede exactamente lo mismo. Tenemos una reacción vertical, una reacción en Z, y como el cojinete en A es de empuje, ese sí tiene un tope que impide el movimiento en X. Así que aquí sí tendríamos las tres reacciones. Tendríamos A sub X, tendríamos A sub I y A sub Z. Y voy a fijar los ejes de coordenadas, los voy a fijar en el punto B. Este sería el eje X. Este sería el eje Y. Y este sería el eje Z. El eje X, el eje Y y el eje Z. Ya, ese sería el problema en diagrama corpóreo. Ya, ahora, nosotros ya resolvimos un problema en el espacio, ¿vale? Resolvimos un problema en el espacio y partimos, ¿cierto? Ese problema, si no me equivoco, calculando la sumatoria de momentos respecto a un punto, utilizando el determinante, ¿cierto? Y nos quedaba un sistema de ecuaciones que se resolvía y se despejaban las variables. Ya, aquí la idea de este problema es que lo ataquemos con otro acercamiento, y es que muchas veces no es necesario hacer el determinante y se pueden calcular los momentos, las ecuaciones de momentos se pueden calcular haciendo proyecciones, ¿ya? Así que vamos a hacer tres proyecciones. La primera proyección va a ser en el plano IZ, o sea, vamos a imaginarnos que nosotros nos paramos acá y desde el eje X miramos hacia el frente, ¿ya? O sea, miramos esto desde al frente, ¿cierto? Desde el eje X hacia allá lo miramos y miramos de frente el plano IZ, ¿ya? O sea, el plano IZ nosotros lo veríamos más o menos así, ¿cierto? Aquí hay que tener un poco de imaginación espacial. Lo veríamos así, ¿cierto? Este es el eje Y, el eje Z y el eje X viene hacia nosotros. O sea, ese sería el eje X. El origen sería el eje X que viene hacia nosotros, ¿ya? Espero que se lo puedan imaginar. Acá está el observador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros veríamos? ¿Cierto? Todo este eje que va desde A hasta B, antes de que dé la vuelta, ¿cierto? Se vería como un punto nomás, o como un círculo. Así que veríamos esto algo así, ¿ya? Y luego veríamos esta vuelta. Veríamos esta vuelta, que es una barra recta, ¿cierto? Con una inclinación de 20 metros, de 20 grados, perdón. De 20 grados, y sobre ese punto final está aplicada la fuerza P. La fuerza P.
Esto acá son 20 grados. No sé por qué se cerró. Ya, ahí está. Esto eran 20 grados. 20 grados y esto mide, ¿cierto? Aquí está la medida, 0,4 metros. 0,4 metros. 0,4 metros. ¿Qué otra fuerza tendríamos? Tendríamos acá en el carrete, aquí, ¿cierto? Está aplicada el peso de 100 kilogramos, 981 newton. Así que tendríamos la fuerza aplicada acá. Aquí. Y el problema me dice que ese carrete tiene un radio de 0,1 metro. O sea que esta distancia de acá valdría 0,1 metro. Y esto vale 981 newton. Ya, ¿qué otras fuerzas se verían en este plano? Si yo miro desde el punto que estamos observando, tendríamos también la fuerza B sub I, que está acá, y la fuerza B sub Z, que va hacia acá. Esta fuerza de acá. Esta fuerza de aquí y esta fuerza de acá. B sub I, B sub Z, y también tendríamos la fuerza A sub Z y A sub I. ¿Ya? Así que igual las voy a dibujar para hacer bien, para ser conciso, ¿cierto? Con nuestro problema. Ahí tendríamos A sub I y aquí tendríamos A sub Z. A sub Z, A sub I. Ya, así quedaría la proyección. A sub X no la dibujo porque A sub X vendría en el eje X, ¿cierto? Y no estaría no está contenida en este plano. Ya no está contenida en el plano YZ. Así que ahora podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio en esta proyección y podemos aplicar, por ejemplo, la sumatoria de momentos respecto al eje X igual 0, o sea, respecto al origen de nuestra proyección igual a 0. Tendríamos 981 newton por el brazo, que es 0,1 metros. Esto momentaría en sentido antihorario, menos la fuerza P, ¿cierto? Menos la fuerza P por el brazo, que sería esta distancia, y esa distancia es 0,4 metros por el coseno de 20 grados. Y esto igual a 0. Y de acá podemos despejar la fuerza P, que me debiese dar un valor de 261 newton. 261 newton. O sea, se fijan que en el fondo estos dispositivos mecánicos, el objetivo que tienen es que yo aplicando una fuerza pequeña, o sea, de 261 newton, esa fuerza me permite levantar un peso de 981 newton, o sea, de prácticamente 3 veces, un poco más, la fuerza que yo estoy ejerciendo. Ya, o sea, lo que hace es como multiplicar la fuerza que yo hago para levantar un peso mayor. No sé si se entendió el acercamiento que tuvimos acá, el tema de cómo construimos la proyección. No sé si les cuesta un poco imaginársela. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Ya. Bueno, acá podríamos aplicar las otras dos ecuaciones de equilibrio que tenemos, que son la sumatoria de fuerza, pero no despejaríamos nada, ¿cierto? Porque tendremos dos fuerzas incógnitas en Y y dos fuerzas incógnitas en Z. Así que vamos a dejar eso ahí. Vamos a hacer otra proyección ahora.
vamos a imaginarnos ahora que estamos observando desde acá, ¿sí? Desde el eje Z observamos el plano XY. El plano XY. ¿Vale? Estamos parados acá y vemos de frente el eje Z y observamos el plano X. Entonces, tendríamos desde A hasta B, o sea, pasadito B, ¿cierto? Hasta el punto donde está la vuelta. Tenemos un eje recto. Tenemos un eje recto, ¿cierto? Acá estaría el punto A. Antes de llegar a la vuelta estaría el punto B. Luego se da la vuelta. Eso, si yo lo veo desde el lado, lo vería vertical. Lo vería vertical. Y luego tenemos la palanca que va hacia, que sigue yendo hacia la derecha o a lo largo del eje X. ¿Cierto? Este sería mi eje X y este sería mi eje Y. Este es el eje X, este es el eje Y. ¿Sí? ¿Qué fuerzas observaría? Tenemos aquí al final del sistema este tendríamos la fuerza P, ¿cierto? En el punto B tendríamos B sub I. B sub Z no la dibujamos porque no está contenida en este plano. Luego tendríamos el peso, que está aplicado justo en la mitad. Y en A tendríamos A sub I y tendríamos A sub X. Y A sub Z no la dibujamos porque no está contenida en el plano, sino que vendría hacia nosotros. ¿Cierto? Acá el eje Z está ubicado aquí. El eje Z es nuestro origen. El eje Z es nuestro origen. Entonces tenemos el peso, que lo calculamos, vale 261 newton. Esta sería V sub I. Este sería el peso de 981 newton. A sub I y A sub X. A sub I y A sub X. Entonces ahora en esta nueva proyección podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Una súper fácil sería sumatoria de fuerza en X igual a 0. Me daría que A sub X vale 0. ¿Cierto? Porque no tiene ni una fuerza horizontal a la que reacciona. Luego pudiésemos aplicar sumatoria de momentos en B, por ejemplo, igual a 0, para calcular A sub I. Vamos a ver las medidas. Desde el punto A al peso tenemos 0,5 metros. 0,5 metros. Luego del peso hasta B tenemos 0,5 metros también. Y luego desde B hasta este doblez tenemos 0,2 metros. Y luego desde B hasta el final de la palanca tenemos 0,5. Esas serían las medidas. Este es un 2. Entonces, si momentamos en B, tendríamos A sub I por la distancia desde A hasta B es 1 metro. El sentido sería horario, positivo. Luego tendríamos menos 981 newton por el brazo, que es 0,5 metros, en sentido antihorario, así que va negativo. Y luego tendríamos la fuerza de 261 newton por 0,7 metros en sentido horario positivo. Igual a 0. Y acá podemos despejar A sub I. No le sé por qué le puse 0. Pero el valor es de 307,8. 307,8 newton. Ya, hasta acá, ¿vamos bien?
¿Se entiende cómo se construyó esta segunda proyección? Ahora nos quedaría hacer la última, que sería una proyección, una vista que se llama, ¿cierto?, vista de planta, que sería viendo desde el eje Y, viendo hacia abajo el plano XZ. El plano XZ. Si se fijan, si vemos desde abajo, veríamos algo extremadamente similar a esto, ¿sí? De hecho, lo único que cambiaría sería esta distancia. Esta distancia de acá. Esta distancia acá, por si acaso, valía, ¿cierto?, 0,4 metros por el seno de 20. Porque es esta distancia la que se está viendo ahí. Esta distancia, ¿sí? 0,4 seno de 20. En el plano XZ, la figura que veríamos sería prácticamente la misma. Prácticamente la misma. Así. ¿Cierto? El eje X sigue viniendo hacia acá. Y el eje Z viene hacia acá. ¿Cierto? Estamos mirando esto desde arriba. Desde arriba. Entonces acá tenemos el eje X, acá tenemos el eje Z. ¿Y qué fuerzas observaríamos? Observaríamos A sub X, que bueno, ya me dio 0, pero igual la vamos a poner. A sub X. Observaríamos A sub Z. Observaríamos A sub Z. El peso no lo observaríamos porque no está contenido en ese plano, porque va en la dirección de Y. Y estamos observando desde el eje Y. Observaríamos B sub Z. B sub Z, y creo que con eso está. Porque B sub I y la fuerza P también van dirigidas en Y, así que no aparecen. Sí, me parece que esas son las fuerzas. Simplemente acá tendríamos A sub X, A sub Z, B sub Z, perdón, B sub Z. Esto valdría 1 metro. 1 metro, ¿cierto? Esto vale 0,2. 0,2. Y esto vale 0,5. Y acá es la diferencia que les comentaba. En este caso no influye en el cálculo, pero esta distancia, acá en vez de ser 0,4 seno de 20, acá es 0,4 coseno de 20. Porque estamos observando desde arriba, así que lo que observaríamos sería esta distancia de acá, esta, que ya calculamos. No tiene incidencia en el cálculo, pero me interesaba dejarlo claro para que se entienda cómo estamos observando. Bueno, acá a sub x ya la calculamos, que vale 0. Y bueno, si hacemos momento, sumatoria de momento en B, acá súper sencillo nos va a dar, ¿cierto?, que A sub Z vale 0. Y si hacemos sumatoria de momento en A igual 0, nos va a dar que B sub Z también vale 0. Así que en realidad todas las fuerzas que iban en Z y que iban en X valían 0. Valían 0. No sé si me falta alguna fuerza por calcular. Parece que me falta B sub I. Sí, B sub I la deberíamos haber calculado ya. No sé por qué me la salté. Aquí mismo, en esta proyección del plano XY, nos faltó utilizar la ecuación de equilibrio de sumatoria fuerza I igual 0. Y ahí tendríamos A sub I menos 981 newton más B sub I menos 261 newton, que es la fuerza P. Igual 0. Y de acá despejamos B sub I,
que es la única incógnita que me falta, y esa debería valer 934,2 newton. Y ese sería el problema. No sería necesario en este caso calcular los módulos porque cada fuerza solamente tiene una componente al final. Porque si rectificamos el diagrama cuerpo libre, ¿cierto? Tendríamos que A sub X nos dio 0, así que no existe. A sub Z nos dio 0 también, así que no existe. Solamente me quedaría A sub I. Me quedaría el peso. B sub Z tampoco existe. Y también me quedaría B sub I. Y el peso. Y la fuerza P que se ejerce en el mango. Así que eso chicos, eso sería este problema. Como pueden ver, ¿cierto? Esto es otro acercamiento. Si yo hubiese tirado, por ejemplo, desde un principio el determinante respecto al punto B, por ejemplo, debiese obtener exactamente los mismos resultados. Así que quizás por ahí estaría bien que lo comprueben en su tiempo de estudio, ¿cierto? Que hagan con la metodología que vimos en la clase pasada, a ver si obtienen los mismos resultados utilizando los determinantes. Pero eso, no sé si alguien quedó con alguna duda, algo que no se haya entendido cuando construimos las proyecciones, en los cálculos, etc. Profe, Dime, ¿podría mostrar un segundito lo último que anotó de la fuerza, por favor? ¿aquí? Que me faltó eso. ¿Aquí o abajo? Sí, era esa misma, ya. Disculpe, no la había visto. Gracias. Ya chicos, si no hay más dudas, la clase por hoy quedaría hasta acá. Damos por finalizada esta unidad de equilibrio cuerpo rígido. Como les comentaba al principio, es bien importante que esta unidad la dominen bien, porque ya el lunes vamos a partir con análisis de estructura y vamos a ocupar estos principios para calcular cosas un poco más complejas. Así que eso, si nadie más tiene nada que agregar, que preguntar o que consultar, la clase quedaría hasta acá y nos veríamos el próximo día lunes. Recuerden que el viernes hay ayudantía. Hasta luego, que tengan un buen día. Chao, profe. Profe, que esté bien. Profe, que esté bien, gracias. Chao, chao.